Queridos amigos, muy buenas noches. A mediados del año 2005, en el estudio Mario Castillo Freire se acordó crear una colección titulada Biblioteca de Arbitraje, la misma que constituiría un medio de expresión tanto de las ideas de sus integrantes como de profesores y abogados del medio arbitral, destinada a difundir doctrina y a fomentar el debate de ideas. Año y medio más tarde, en diciembre del 2006, fue publicado el volumen 1, titulado Arbitraje, el juicio privado, la verdadera reforma de la justicia, escrito por Ricardo Vázquez Kunze y Mario Castillo Freire, director de la colección. Obra fundamentalmente dogmática sobre doctrinas esenciales del arbitraje, pero centrada en la Ley 26572 de 1996. A esa fecha ya se encontraba en edición el volumen 2, obra colectiva escrita casi en exclusiva por integrantes del estudio, la misma que llevó por título Arbitraje y debido proceso, que apareció en enero del 2007. En ella se analizaba desde distintas perspectivas algunos de los principales problemas que manifestaba el arbitraje nacional en ese entonces. Luego, bajo la atenta dirección de nuestro compatriota y amigo Jorge Luis Collantes González, la Biblioteca de Arbitraje publicó en sus volúmenes 3 y 4 la obra titulada El arbitraje en las distintas áreas del derecho, la misma que apareció en Lima en noviembre del 2007 y fue presentada en diversas universidades españolas. Ello en la medida de que los 27 colaboradores de la misma eran profesores de las más prestigiosas casas de estudios de ese país, además de otros muy destacados profesionales en ejercicio. En el año 2006, de manera paralela, se creó el Congreso Internacional de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyos fundadores, además de esa casa de estudios, fueron la Embajada de Francia en el Perú y el estudio Mario Castillo Freire. Esto dio lugar a que en el año 2008 se publicaran los volúmenes 5 y 6 de nuestra biblioteca, los mismos que reúnen las ponencias del referido Congreso. Como es obvio, se trató de una obra colectiva, en la que participaron 54 profesores peruanos y extranjeros. El auge del arbitraje en materia de contratación pública hizo que en septiembre del año 2009 se publicara el volumen 7 de la colección, titulado El arbitraje en la contratación pública, escrito por nuestro director y Rita Sabroso Minaya. Esta obra fue muy importante y de numerosa consulta. En agosto del 2009 publicamos el volumen 8, conteniendo las ponencias del Segundo Congreso Internacional de Arbitraje 2008 de la Pontificia Universidad Católica del Perú, obra colectiva en la que participaron 26 profesores y abogados. Y en noviembre de ese mismo año aparecieron los volúmenes 9 y 10, bajo el título Derecho Internacional Económico y de las Inversiones Internacionales, con la impecable dirección de Jorge Luis Collantes González y la conducción de la profesora española Bárbara de la Vega Justribú. No cabe duda de que esta área del derecho ha adquirido notable importancia en el mundo moderno, y ella trae como compañero inseparable al arbitraje. Así lo entendieron los 41 profesores y abogados españoles que escribieron sobre el particular. La obra fue presentada en Madrid y Barcelona a comienzos del año 2010. América Latina es uno de los principales actores del arbitraje. En ese sentido, y también bajo la dirección de Jorge Luis Collantes González, la Biblioteca de Arbitraje publicó en noviembre del 2010 y en septiembre del 2014 los volúmenes 11 y 24 de la colección, titulados Arbitraje Comercial Internacional en Latinoamérica. En esta obra participaron abogados de 30 países de nuestro subcontinente. También en noviembre del 2010 fue publicado el volumen 12, obra colectiva que reúne las ponencias del Congreso Internacional de Arbitraje 2009, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, libro que cuenta con 17 trabajos individuales. Ese mismo año, la Biblioteca de Arbitraje inició la que sería una subcolección, bajo el título Panorama Actual del Arbitraje, con la participación de 21 profesores, y en esa oportunidad bajo la dirección de Jorge Luis Collantes González. Esta subcolección se replicaría años más tarde con los volúmenes 32,
Panorama Actual del Arbitraje 2015, publicado en octubre de ese año con la colaboración de TEMIS, Asociación Civil integrada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta obra colectiva contó con el muy valioso aporte de 28 profesores. Y esta noche presentamos en sociedad el volumen 49, Panorama Actual del Arbitraje 2017, también con la colaboración de TEMIS y con la participación de 7 expertos en arbitraje. Gran tema y hoy, lamentablemente, gran problema es el que presenta la anulación del aula. Y ese fue el título de los volúmenes 14, 15 y 16 de la Biblioteca de Arbitraje, publicados entre agosto del 2011 y septiembre del 2014. Esta obra compiló un número muy importante y representativo de las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Lima sobre laudos arbitrales, cuya anulación fue pretendida. Los volúmenes contaron con un magnífico estudio introductorio del abogado Esteban Alba Navarro y la obra tuvo la colaboración del profesor Roger Vidal Ramos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil y activo investigador. Todo un tema, el de la arbitrariedad de las decisiones de los organismos reguladores. El estudio asesora a Ocitran desde hace alrededor una década. Rita Sabroso Minaya y el director de la colección decidieron escribir una obra sobre el particular, la misma que constituye el volumen 17, que apareció en diciembre del 2011 bajo el título Arbitraje y Regulación de Servicios Públicos, el caso de Ocitran. Ese mismo año, en el mes de junio, fue publicado el volumen 18, titulado Diccionario Terminológico del Arbitraje Nacional e Internacional, Comercial y de Inversiones, obra colectiva que contó con la participación de 6 especialistas de Europa y el Perú. Este libro, monumental por cierto, tuvo como director a Jorge Luis Collantes González. Contó con el prólogo del ilustre profesor Manuel Olivencia y sus coordinadores académicos fueron Domitil Besó, Bárbara de la Vega Justribó, Jaime Gallego, Jorge Mas Taladriz y Nicolás Zambrana Teor. El diccionario presenta la primera obra de su categoría en el mundo arbitral de habla hispana y es de mucha utilidad en el ejercicio de la profesión de abogado y de la función de árbitro. En agosto del 2012, la Biblioteca de Arbitraje publicó un muy interesante trabajo, cuyo autor es el abogado Luis Puglianini Guerra, y que lleva por título La relación partes-árbitro, obra de eminente naturaleza contractual, que constituye un aporte muy importante para el estudio de estas pocas veces explorada faceta del arbitraje. El volumen 20 compiló las ponencias del Cuarto Congreso Internacional de Arbitraje 2010 de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en él participaron 14 profesores peruanos y extranjeros. La obra fue publicada en agosto del 2012. Muy importante también fue la publicación de Arbitraje y Constitución, volumen 21 de la colección, escrito por 17 profesores con prólogo del doctor Felipe Osterlin Parodi, y cuyo comité editor estuvo integrado por Domingo García Belaúnde, Ernesto Álvarez Miranda, Pedro Grandes Castro y el director de la colección. Este libro fue presentado en el Tribunal Constitucional en diciembre del 2012 y representó un aporte muy importante para esclarecer las muchas veces complicadas relaciones entre el derecho constitucional y el arbitraje. El volumen 22 lleva por título Arbitraje Comercial Internacional en Europa, aspectos actuales y regímenes jurídicos, y sus directores fueron Jorge Luis Collantes González y Anne-Carole Remat. Tuvo como coordinador al profesor Marco de Benito Llopis Llombart y contó con las palabras de presentación de Yves Derrand y prólogo de Bernardo M. Cremades. La importante obra, en la que participaron 53 arbitralistas, fue publicada en febrero del 2013. El volumen 23 de la Biblioteca de Arbitraje lleva por título Dispute Boards en Latinoamérica, experiencias y retos, y tuvo como coordinador
al abogado mexicano Roberto Hernández García, quien presentó la obra en junio del 2014. Los dispute boards ya asomaban en el Perú como un nuevo método de solución de conflictos, antecedente en la existencia de una abierta controversia y complementario del arbitraje. Esta obra, a decir del propio Hernández García, constituyó el primer libro sobre dispute boards publicado en América Latina. Las labores académicas y profesionales de 4 miembros del estudio los llevaron a escribir Comentarios a la Ley de Arbitraje, volúmenes 25 y 26 de la Biblioteca de Arbitraje. Sus autores, Mario Castillo Freire, Rita Sabroso Minaya, Laura Castro Zapata y Joel Chipana Catalán, habiendo sido publicados en septiembre del 2014. Dicha obra analiza en detalle cada uno de los artículos del Decreto Legislativo 1071, Ley de Arbitraje en actual vigencia, y recoge experiencias vividas en la cotidiana práctica arbitral. El volumen 27 recoge las actas del V Congreso Internacional de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llevado a cabo en el año 2011, que contó con la participación de 37 expertos en la materia. La obra fue publicada en septiembre del 2014, al igual que el volumen 28, que compila las actas del VI Congreso Internacional de Arbitraje de la citada Casa de Estudios, realizado en el año 2012, evento en el que participaron 55 profesores. Lo propio en fecha de publicación podemos decir del volumen 29, que recoge las actas del VII Congreso Internacional de Arbitraje de la PUC, que tuvo lugar en el 2013 y en el que participaron 51 especialistas. El volumen 30 de la colección es un valiosísimo trabajo de Joel Chipana Catalán, abogado del estudio, el mismo que lleva por título Los árbitros y la ley de arbitraje del Perú, en el que analiza de manera exhaustiva todo lo relativo a esta materia, con apreciaciones muy críticas y acertadas. Esta obra también fue presentada en septiembre del 2014. Luego, en noviembre del 2015, nuestra colección publicó el volumen 31, titulado Estudios sobre el Derecho de Arbitraje, obra colectiva que se elaboró bajo la coordinación de Jorge Luis Collantes González y que contó con la contribución de 11 profesores. La importancia de los dispute boards fue puesta nuevamente de manifiesto, pero esta vez en una obra escrita por 2 jóvenes abogados peruanos. El libro denominado Los Dispute Boards corresponde a Juan Diego Gushiken Doy y Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas y fue publicado en noviembre del 2015. Se basó en la tesis que elaboraron y sustentaron de manera conjunta para optar el título de abogado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que mereció por parte del jurado el calificativo de sobresaliente con mención de publicación. Pero los buenos trabajos académicos sobre arbitraje en el Perú no son exclusivos de nuestra capital. En la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, la exalumna Irene Segarra Bayón Quintanilla sustentó su tesis para optar el título de abogado, la misma que llevó por título La forma del acuerdo arbitral en la Ley de Arbitraje Peruana de 2008 y los instrumentos internacionales vinculantes para el Perú. Este trabajo, que obtuvo el calificativo de sobresaliente, con recomendación de publicación, apareció en noviembre del 2015. Para conmemorar el 10º aniversario de la Biblioteca de Arbitraje, la colección publicó en diciembre del 2016 la obra titulada Entre el Derecho Civil y el Arbitraje, escrita por el director de la colección, la misma que recopila una serie de trabajos, en su mayoría inéditos, sobre ambas materias de su desempeño profesional. Este año, 2017, ha sido muy prolífico para la Biblioteca de Arbitraje, pues hemos publicado nada menos que 15 nuevos volúmenes, la mayoría de los cuales ya han sido presentados. Los volúmenes 36, 37 y 38 compilan las actas del segundo, tercer y cuarto Congreso Internacional de Arbitraje de la Asociación Zambrano, desarrollados en Cusco durante los años 2014, 2015 y 2016,
obras que recogen exposiciones de 58 especialistas y que fueron presentadas en la Ciudad Imperial en marzo de este año. Por su parte, los volúmenes 39, 40 y 41 compilan las actas del 8º, 9º y 10º Congreso Internacional de Arbitraje 2014, organizados por la Pontificia Universidad Católica del Perú durante los años 2014, 2015 y 2016. Estos congresos contaron con la participación de 96 expertos peruanos y extranjeros y se presentaron en el marco del 11º Congreso de Arbitraje de la Universidad, que tuvo lugar en mayo de este año. En nuestro ánimo de explorar la realidad del arbitraje en otras latitudes, la Biblioteca de Arbitraje publicó su volumen 42, titulado El arbitraje en Brasil, escrito por autores de ese país bajo la coordinación del profesor peruano Roger Vidal Ramos. Este libro, que apareció en junio del 2017, explora la realidad del arbitraje brasileño a partir de la importante reforma legislativa producida en el año 2013. El volumen 43, titulado Arbitraje de inversión, el dinámico y complejo fenómeno jurídico visto a través de los tratados bilaterales de inversión, fue escrito por el joven abogado Giancarlo Peralta Miranda y publicado en septiembre de este año. Muchas veces pasa desapercibida la estrecha e importante relación que existe entre el arbitraje y el derecho internacional privado. Por ello, para nuestra colección ha sido un orgullo incorporar como su volumen 44 el libro Autonomía de la Voluntad, Ley del Contrato y Normas Imperativas, la ley peruana a la luz de las tendencias del derecho internacional privado contemporáneo, escrito por la muy destacada profesora María Antonieta Delgado Menéndez. Obra que, además de abordar los aspectos descritos en su ilustrativo título, enseña los diferentes e importantísimos puntos de contacto entre el derecho internacional privado y el arbitraje. Este libro apareció en septiembre y fue presentado hace 2 semanas. Hace 7 días, nuestra colección presentó su volumen 45, titulado La motivación de las decisiones arbitrales, escrito por Gino Rivas Caso. El mismo que constituye un excelente análisis de las malas prácticas que en nuestros días la Judicatura viene adoptando con respecto al análisis de los recursos de anulación de los laudos arbitrales, al ingresar de manera indirecta y bajo el argumento de la supuesta motivación defectuosa al estudio de fondo de lo decidido, lo que está vedado por la ley de arbitraje. El volumen 46 de nuestra biblioteca lleva por título La naturaleza procesal del arbitraje y está escrito por Aníbal Quiroga León, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta obra, aparecida en octubre del 2017, constituye un notable aporte para el arbitraje, a efectos de apreciarlo desde la teoría general del derecho procesal civil, de la cual resulta indesligable. Se trata, pues, de una mirada del arbitraje desde la perspectiva y los predios de uno de los más destacados abogados litigantes. Y ahora pasamos a los volúmenes 47 y 48, los mismos que constituyen la obra más ambiciosa publicada por nuestra colección, que esta noche también presentamos en sociedad. Se trata de la Enciclopedia de Arbitraje, cuyas 2020 páginas han sido escritas por más de 200 expertos de Europa y el Perú, y cuyo coordinador nuevamente es Jorge Luis Collantes González. Nos encontramos, por añadidura, frente a la primera enciclopedia de arbitraje de la que tengamos conocimiento. Y para concluir esta historia de la Biblioteca de Arbitraje, haremos mención del volumen 50, titulado Entre el Derecho Civil y el Arbitraje, segunda parte. Obra escrita por Mario Castillo Freire, director de la colección, en cuyo contenido se recopilan sus más recientes trabajos académicos en ambas áreas del derecho. A lo largo de estos 11 años, la Biblioteca de Arbitraje ha tenido presencia ininterrumpida en el medio jurídico peruano y en el extranjero. Se trata de un esfuerzo del estudio que en una primera etapa contó con la colaboración de Palestra Editores, a efectos de su difusión en el Perú,
y durante un periodo de 2 años apareció con el sello de la editorial Thomson Reuters. Hoy, la Biblioteca de Arbitraje vuela con alas exclusivamente propias, publicando sus ejemplares en el tradicional formato papel y distribuyéndolos gratuitamente en el medio arbitral peruano. Además, las obras se encuentran en venta en una de las principales librerías de la capital. Fuera de ello, la inmensa mayoría de volúmenes se hallan a disposición de los interesados en la página web del estudio, con consulta libre y la posibilidad de imprimir gratuitamente el texto completo de cada una de las obras. Asimismo, hemos acordado con la prestigiosa casa IJ Editores de Buenos Aires la publicación en formato virtual de la mayor parte de nuestros ejemplares, a los que podrán acceder cientos de miles de usuarios en el formato activo que caracteriza a esa editorial. Además, debemos señalar que ha sido siempre el espíritu de la Biblioteca de Arbitraje y del estudio que la promueve el que ésta sea una generosa contribución al medio arbitral. Dentro de esta política, y ya que está de moda el tema, debemos resaltar que la Biblioteca de Arbitraje jamás ha solicitado ni recibido para su financiamiento contribución económica alguna por parte de terceros, sean estos personas naturales, empresas u otros estudios de abogados. Ello con la finalidad de preservar la transparencia que debe guiar la actividad, tanto profesional como arbitral, de los miembros del estudio que la publica. Esta noche, en la que conmemoramos los 50 primeros volúmenes de la Biblioteca de Arbitraje y en especial el volumen número 50, contamos con la participación de muy ilustres invitados, todos ellos catedráticos universitarios, abogados y árbitros de nota. Nos referimos a la doctora Milagros Maraví Sumar y a los doctores Gonzalo García Calderón Moreira y Franz Kuhnmüller Caminiti. Para empezar, escucharemos las palabras de la doctora Maraví. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Sí se escuchan? Últimamente cuando me invitan a un evento me pregunto si no me invitan para poner la cuota de género. Espero que no sea así. No, debo empezar estas palabras con un sincero agradecimiento a mi amigo Mario Castillo Freire por su invitación a presentar el volumen 50 de la Biblioteca de Arbitraje del estudio Mario Castillo Freire. Para mí es un honor por nuestra amistad y también, por supuesto, por tratarse de un abogado y una persona ejemplar a quien conozco hace muchos años. Nuestra amistad data desde las aulas universitarias de la Universidad Católica, en las que él tuvo la generosidad de convocarme a practicar en el estudio de la CHEA. En la Facultad de Derecho de la universidad yo tuve la oportunidad de apreciar, digamos, sus virtudes no solo como destacado alumno, sino como respetado y temido líder político, ¿no? Él llamaba a los alumnos más brillantes, no estoy entre ellos, a participar en el movimiento político estudiantil y en la reforma del plan de estudios de la Facultad de Derecho. En eso sí participé. Y desde entonces ya se advertía lo que ahora es una conmovedora dedicación a la docencia universitaria. En el ámbito académico, este volumen 50 de la Biblioteca de Arbitraje refleja perfectamente su devenir profesional. Mario Castillo ha dedicado su vida al derecho civil y al arbitraje. En cada una de esas áreas ha contribuido siempre con reflexiones jurídicas innovadoras y relevantes. En este volumen 50, por ejemplo, en los capítulos sobre la familia y la responsabilidad civil, reflexiones personales a propósito de la presentación de un libro. En el capítulo El derecho y la familia en el Perú del siglo XXI y en el capítulo Repensando los efectos de la separación de patrimonios y la sucesión del cónyuge, destaca la imperiosa necesidad de estudiar el derecho de familia, área que él afirma con razón que ha sido subestudiada y subatendida, en un país en el cual tantos y tan complejos problemas se suscitan en ella. El derecho de familia no es un área de menor importancia dentro del derecho civil,
siempre disminuida respecto del derecho civil patrimonial. Como dice Mario Castillo, no hay tal distinción. Y el derecho civil es uno solo porque justamente es en el ámbito familiar en que buena parte de las relaciones intersubjetivas se basan precisamente en aspectos de índole patrimonial, como por ejemplo la sociedad de bienes, tema central en el matrimonio y el concubinato. De igual modo, no hay nada más patrimonial, como señala él, que el derecho sucesorio, cuyo escenario primordial es la familia. Aborda él también el análisis del concepto mismo de familia que el Estado debe propender y cómo proteger a las familias distintas a ese modelo. En ese sentido, todos tendrán protegidos sus derechos, sin perjuicio de que no todas las formas de unión familiar sean reconocidas como tal por el marco legal vigente, lo cual no conlleva una sanción moral o legal a las que no correspondan al modelo peruano de familia que el Estado propende. Afirma el autor que en el derecho peruano una familia está basada en el matrimonio entre dos personas mayores de edad de diferente sexo. Yo no voy a seguir en la descripción del texto del libro, yo los invito realmente a leerlo, porque van a deleitarse por la coherencia entre esta afirmación respecto del concepto de familia que propende el Estado y la vigencia del respeto a los derechos de las personas sin distinción alguna. También el autor expresa su posición con relación a temas como la adopción de menores por parejas del mismo sexo y todos los demás temas que ustedes se pueden imaginar vinculados al debate actual en el derecho de familia. La poligamia, el matrimonio con un bien y todos estos, temas con los cuales se está debatiendo ahora. Y como son temas difíciles y complejos, su posición en algunos casos puede ser cuestionable. Sin embargo, la solidez y coherencia de su argumentación es difícil de ser jurídicamente rebatida. Y es que Mario Castillo es un referente jurídico obligado en temas de derecho civil y arbitraje por su excelencia, pero también porque nunca ha rehuido al debate de temas jurídicos polémicos como los mencionamos. Y en ese afán tampoco lo ha guiado la búsqueda de popularidad o el corresponder a las tendencias. Recuerdo, por ejemplo, que a contrapelo de la corriente entonces vigente, en el año 2007, sustentó por qué no había que reformar el Código Civil, explicando detalladamente cómo así muchas de las reformas propuestas eran temas que sí podían resolverse en el marco del texto del Código Civil. Esta obra que hoy se presenta es muy necesaria, ahora que existe una polarización respecto de estos temas en la discusión mediática y se propugna lo que es políticamente correcto ante estos temas legales vinculados a la familia, sin advertir que el derecho debe ser coherente y sobre todo tener respuesta y solucionar la problemática involucrada. Mario Castillo plantea temas que no dejan de sorprender. En el capítulo sobre repensando los efectos de la separación de patrimonios y la sucesión del cónyuge, reitera su propuesta expresada en una obra previa, según la cual la regla en el matrimonio y la unión de hecho sea la separación de matrimonios y no al revés, como lo es ahora. De hecho, en esta ocasión va más allá y propugna asimismo que se pueda pactar que los cónyuges o concubinos no se hereden entre ellos, lo cual la legislación actual no permite. En esa misma línea, yo me atrevo a sugerirle ir un paso más allá y proponer eliminar la limitación a la libre disposición de solo 1/3 de los bienes de una persona al suceder. Cada persona debe disponer libremente de sus bienes y heredarlos a quien sea su voluntad. Les decía que esta biblioteca de arbitraje evidenciaba el devenir de Mario Castillo, también porque él no solo ha buscado ejercer el derecho y escribir sobre él con excelencia. Mario ha sabido trabajar y obtener lo mejor de la experiencia de maestros como Felipe Sterling y de jóvenes valores como Rita Sabroso, Verónica Rosas y Joel Chipán. Asimismo, ha brindado espacio en esta biblioteca a otras personas como Ricardo Vázquez Kunze, Aníbal Quiroga, Fernando Cantuarias, Alfredo Bullard. Bueno, la lista sería el mismo Gonzalo, el mismo Franz, la lista sería enorme, entre muchos otros, para que difundan sus ideas, aunque fueran distintas e inclusive opuestas a las suyas. Yo nunca lo he conversado con él, pero asumo que, sabedor de su propia excelencia profesional, ha tenido la generosidad siempre de dar espacio a las ideas de otros en beneficio del derecho en las áreas de su interés. Por supuesto que por su solvencia jurídica y firmeza de sus convicciones, Mario es también un temido abogado defensor. Yo misma he experimentado un razonable nerviosismo en las oportunidades en que lo he tenido como abogado de la parte contraria, en un arbitraje.
Y el intercambio de ideas siempre ha sido muy motivador. Hace unos años estuvimos en posiciones contrarias en un proceso arbitral en el que se discutía respecto de la arbitrabilidad o no de las decisiones de los organismos reguladores que imponen penalidades. Justamente lo mencionó María Claudia. Lo recuerdo porque con posterioridad tanto él como yo dejamos por escrito en publicaciones diferentes, la suya más leída que la mía, por supuesto, nuestras posiciones aportando al debate de este tema. De lo expuesto podrán advertir que la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire es la evidencia de su talento jurídico y visión del derecho y el país. Salvando las diferencias respecto de la especialidad, puedo decir que Mario Castillo Freire es al derecho civil y el arbitraje en el Perú lo que Gastón Acurio a la cocina peruana. Porque como no se ha enfocado en visibilizar solo su propia obra y talento. En esta biblioteca de arbitraje ha dado exposición, visibilidad y oportunidades a muchos colegas y así ha contribuido al desarrollo del derecho civil y al arbitraje en el Perú y a su mejor posicionamiento internacional. Por esa excelencia profesional y generosidad intelectual, Mario ha tenido merecidos reconocimientos como su incorporación a la Academia Peruana de Derecho, recientemente la imposición de una condecoración del Colegio de Abogados, la Orden Vicente Morales Duárez, y su designación como decano de la Universidad Católica San Pablo. Y él es un reconocido como líder en su especialidad en los rankings de abogados más difundidos y prestigiosos. Para finalizar, quiero mencionar, sobre todo para conocimiento de los más jóvenes aquí presentes, que más allá de la genialidad y del talento del autor, todos sus logros, entre ellos el volumen 50 de la Biblioteca de Arbitraje, son resultados de una indudable vocación y amor por el derecho. Y son una prueba evidente de la fuerza del amor por el derecho y por la profesión, digamos, que lo acompaña siempre, lo cual es muy inspirador para los jóvenes estudiantes de Derecho y abogados. Es usual creer que todos los logros aquí descritos se alcanzan a costa de no tener vida. Pero ese no es el caso de Mario. Con cierta admiración debo decirles que existen personas como él que, además de la excelencia académica y profesional, encuentran tiempo para tener una vida plena en familia y con los amigos como yo, que tenemos el privilegio de matarnos de risa juntos de vez en cuando. Felicitaciones por el volumen 50 de la Biblioteca de Arbitraje y que vengan muchos más. Gracias. Ahora hará uso de la palabra el doctor Gonzalo García Calderón. Muchas gracias. Milagros ya nos ha quitado la mitad de la exposición con el resumen de los libros, pero bueno, como es natural, primero agradecerle a Mario, felicitarlo. Una anécdota personal, diciembre del año pasado, enero de este año, se presentó el volumen 35 y la verdad es que es increíble, impensado poder presentar el volumen 50, 15 libros en un año es una locura, es un trabajo excepcional y la verdad creo que no hay palabras suficientes para encomiar la labor que realiza la biblioteca de Mario sobre este tema. Quiero ser relativamente corto, precisando que Mario en este volumen, al igual en el 50, al igual que en el 35, en donde titula Entre el derecho civil y el arbitraje, se compilan artículos publicados por él con relación a sus dos grandes pasiones, el derecho civil y el derecho arbitral. No hay que olvidar que la institución arbitral se incorpora al Código Civil de 1984 en el libro séptimo, denominado Fuente de las Obligaciones, incorporando dos contratos, el contrato de cláusula compromisoria y el contrato de compromiso arbitral, ambos contratos que venían de una mala copia de la ley española del año 53. Pero finalmente se incorpora en nuestro Código Civil estos dos contratos que luego son derogados y se da la ley 25935, luego la 26572 y la ley actual 1071. En el Código Civil del 84 tuvo la virtud de por primera vez poner en vitrina este mecanismo de solución que siempre había sido tratado como un mecanismo absolutamente jurisdiccional, como un mecanismo procesal, y por primera vez se cambia el foco de atención y pasa a ser visto como lo que es, netamente contractual, de naturaleza civil, y en consecuencia
es desde ese punto de vista que se empieza a generar una doctrina importante, se empiezan a generar algunos libros de arbitraje, la colección para leer el Código Civil, te acordarás, Mario, de la Universidad Católica, publica un libro de Guillermo Lohmann hablando de la naturaleza jurídica del arbitraje, todo como consecuencia de esa exposición jurídica dada por el Código Civil del 84, que si bien es cierto no tuvo una incidencia práctica desde el punto de vista operativo, porque no estaba bien regulado y se tuvo que derogar para dar pie a la ley, a la 26572, que es prácticamente la ley que da origen al arbitraje moderno en el año 96, fue un interesante aporte. Ahora, qué duda cabe que siendo el derecho civil la fuente principal de los principios que rigen el arbitraje, hay algunos temas y algunos autores, entre los que me encuentro, que preferimos hablar de una naturaleza jurídica autónoma del arbitraje, que tome prestado de una serie de otras instituciones, tanto del mundo privado, del mundo comercial, del mundo inclusive constitucional, para desarrollar esta teoría del arbitraje. No sé qué está pasando por ahí, pero yo quiero abordar el primer tema relativo a lo que Mario comenta respecto a la variedad y proliferación de las tipologías de los daños. Es un trabajo muy bien logrado, tanto a nivel contractual como extracontractual. Cuando estudiábamos derecho se explicaba, ¿no es cierto?, las responsabilidades desde el punto de vista del daño emergente y lucro cesante. Y Mario nos cuenta que ahora hay que hablar del daño moral, del daño a la persona, del daño a la persona jurídica, del daño del proyecto de vida. Se puede agrupar esto en daño objetivo, daño subjetivo, daño psicosomático, biológico, a la salud, el daño a la libertad, con lo cual la tendencia a la interpretación extensiva del lucro cesante no debe dar lugar, y esto creo es lo relevante, a una indemnización mayor a lo que le corresponde si es que aplicamos las categorías clásicas. El autor nos señala que respecto a este tema, la imaginación de los juristas ha probado ser infinita, sin desmerecer evidentemente la labor doctrinaria como fuente fundamental del derecho. Y lo empata este desarrollo doctrinario con su experiencia personal, y esto es lo que me motivó para hablarles este tema sobre ese artículo, porque empata su experiencia personal como árbitro, en donde señala que ha estado en un número importante de arbitrajes, en donde ha debido laudar sobre casos de incumplimiento contractual y nos muestra un cuadro comparativo, analítico, de los porcentajes en donde se solicita determinada cuantía y el resultado de los mismos en el desarrollo de ese interesantísimo artículo. Asimismo, el autor, algo que no ha comentado Milagros, es su experiencia también en la lucha, y así lo establece tanto en este volumen como en el anterior, respecto a artículos dedicados o su compromiso a que no se modifique el Código Civil por el hecho mismo de la modificación, sino que, y nos cuenta la historia de que ni bien 3 o 4 o 5 años después de haberse publicado el Código Civil, ya se estaban creando comisiones reformadoras del Código Civil del 84. Y el autor ha escrito mucho sobre ello, ni urgente ni necesario, más bien defectuoso, o por qué no debe reformarse el Código Civil, una serie de artículos, una serie incluso de debates sobre este tema, y quiero tomar una cita de Fernando de Traseñís, que señala que los códigos no deben cambiarse a cada rato, ya que no será una imaginación creadora, sino una pereza interpretadora. En consecuencia, el punto de vista del autor, sin duda, es que el Código Civil debe dejársele respirar y que los cambios deben darse artículo por artículo, como comentábamos en la antesala de esta presentación. Adicionalmente, ya Milagros lo ha tratado, quiero ser muy breve en esto, trata los temas de familia, que son tratados también en extenso en este volumen, en donde al existir diversos tipos no tradicionales de familia, el autor se pregunta si deben regularse o no, qué debe organizar y promover la sociedad jurídica, cuál debe ser el tipo legal,
sin perder la libertad de las personas, y en general son preguntas válidas de nuestro siglo XXI. En lo que respecta al arbitraje, para dejarle a Franz también ese tema, yo quiero simplemente abordar un tema puntual que está de moda el día de hoy, y es lo relativo a los alcances y límites entre la transparencia y la confidencialidad del arbitraje. Este es un tema, creo yo, también apasionante. Es una discusión que el día de hoy se ha hecho recurrente como consecuencia de los casos de corrupción, en particular de los casos Odebrecht y demás compañías brasileras, en donde la Fiscalía solicita a los centros de arbitraje, como el de la Universidad Católica, la Cámara de Comercio, AmCham, que estos le entreguen los expedientes arbitrales. Y entonces todos sabemos perfectamente que hay un criterio de confidencialidad que está consagrado y que en consecuencia esto ha llevado a que la Fiscalía incluso conmine a los centros de arbitraje a presentar determinada documentación que en rigor legal no está permitido hacerlo un centro de arbitraje. Entonces, la ley es muy clara respecto a la confidencialidad y que lo único que se debe entregar es el laudo arbitral, y en todo caso el OCE cuenta con las actas de instalación. Y quería yo complementar este interesante trabajo de Mario respecto a este tema, comentando que en caso de no respetarse la confidencialidad en los procesos de arbitraje, se configuran 3 categorías de responsabilidad. La responsabilidad civil, esta puede ser de carácter contractual, como es el caso entre las partes y los árbitros, o entre las partes y la institución que administre el arbitraje, o incluso de carácter extracontractual, cuando, por ejemplo, quien comete la infracción es un perito que participa en el proceso arbitral. Una segunda responsabilidad es la responsabilidad penal, que aparece descrita en los artículos 156 y 165 del Código Penal, los cuales establecen los tipos de las infracciones a los derechos a guardar la obligación del secreto que está obligado el árbitro y los abogados y las personas que participan en dicho procedimiento, y la responsabilidad, por último, de carácter administrativo, que tiene su tipicidad por normas internas previstas por la institución administradora y cuya aplicación concierne a las partes, a los árbitros y al personal auxiliar que ha sido vinculado a ese arbitraje. En consecuencia, la Fiscalía tiene límites a la solicitud de información que recae sobre los procesos arbitrales. Y en ese sentido, el Ministerio Público tiene que ceñirse al artículo 158 de la Constitución, que establece que, si bien es cierto, es una institución autónoma, en el caso, el Tribunal Constitucional, en el caso Jorge Chávez Sibina, ha declarado de las funciones del Ministerio Público lo siguiente: el Ministerio Público tiene las siguientes funciones constitucionales, entre las cuales destaca la facultad de ejercitar la acción penal, ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como lo dispone el artículo tal. No puede ser ejercida irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales. Es una resolución bastante larga, en donde establece que no puede ser contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Por ello que el Ministerio Público, a través del artículo 159, está vedada de ser ejercida de forma arbitraria y irrazonable, puesto que su actuación, en un principio discrecional, no puede apartarse del respeto a los derechos establecidos por las partes cuando suscribieron el convenio arbitral. Es verdad, esta es una discusión muy interesante, en la medida que cuando interviene el Estado ha decidido voluntariamente apartarse del Poder Judicial y someter esta decisión a un organismo privado que tiene sus propias reglas y que lo que establece tanto la ley de arbitraje como la ley de contrataciones es que el laudo se hará público y se deberá guardar la reserva y confidencialidad respecto a todas las etapas procedimentales de dicho tema. Termino con este artículo que, al igual que ha comentado Milagros, les recomiendo que lean, ya que es de gran actualidad. Nuevamente mis felicitaciones a Mario y a todo su staff y la ayuda que recibe permanentemente. Muchas gracias.
Invitamos al doctor Franz Kuhmüller a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero sumarme a los... Buenas noches. Quiero sumarme a los agradecimientos a Mario Castillo por esta gentil invitación y a las felicitaciones por este sostenido y permanente esfuerzo que es un aporte significativo en el desarrollo del arbitraje en el Perú. Es absolutamente inusual llegar al volumen 50 de una colección que abarca una variedad muy grande de temas y que, además de los temas y de la importancia de los contenidos, creo yo que es importante destacar algo que han referido mis colegas y que es esta capacidad de convocatoria de Mario y esta decidida vocación de motivar la participación democrática de las distintas perspectivas, posiciones, visiones, y eso creo yo refuerza en gran medida las posibilidades del arbitraje en el Perú. Es justamente en esa línea que debemos de persistir. Y hay que decir que el que más ha persistido en esa línea, y confieso que yo fui muy escéptico, doctor, en el año 2006, 2005, y ahora tengo que guardarme mi escepticismo, el que más ha persistido ha sido Mario, con estos 50 ejemplares, que sin duda va a desembocar en otros 50 más, seguramente, doctor. Entonces, bueno, los temas son muy variados, el tiempo apremia. Yo quisiera hacer referencia a algunas líneas de reflexión sobre la vinculación que existe indudablemente entre el derecho civil y el arbitraje. Es más, en este momento tengo la convicción de que lo que necesitamos es regresar a las raíces civilistas del arbitraje, por diversas razones que encontramos en la experiencia práctica, donde a veces los usuarios del arbitraje, los litigantes arbitrales, por llamarlo de alguna manera, incluso los árbitros, terminan condicionados por sus paradigmas formados en otras disciplinas y le dan la espalda a la especialidad. Para regresar a la especialidad hay que mirar un poco los contenidos que encontramos en el derecho civil, y es que el arbitraje finalmente está impregnado de esos contenidos. Si vamos a temas tan elementales como la capacidad de las partes para poder celebrar el convenio arbitral, vamos a encontrar que existe toda una vinculación con las normas del Código Civil que regulan el tema. El tema de capacidad es fundamental y está muy vinculado a los aspectos formales, pero adicionalmente a eso hay un principio elemental en la práctica arbitral que está íntimamente emparentado con el derecho civil, que es el principio de la buena fe, y que muchas veces nos olvidamos que se convierte en el eje fundamental tanto de la celebración del convenio arbitral. Bueno, celebración es un decir, al final simplemente incorporamos cláusulas arbitrales en los contratos, pero más importante aún es la materialización de ese principio en la tramitación de nuestro arbitraje cuando se llevan a cabo las actuaciones arbitrales. Y esto supone, sin duda, esa vieja práctica del fair play, a efectos de que el arbitraje funcione en forma eficiente y a efectos de que se cumplan una serie de principios adicionales que resultan fundamentales para la preservación de esas actuaciones arbitrales y para la preservación del laudo. Y me refiero concretamente, por ejemplo, a la protección del derecho de defensa de las partes, a garantizar que estas partes puedan llevar a cabo sus audiencias y que se cumplan otros principios más que son sumamente útiles e importantes para los árbitros, como es, por ejemplo, la inmediación, llevar a cabo las audiencias, etcétera. Si todo esto no se da en un ámbito o dentro de una atmósfera de buena fe, sin duda alguna,
vamos a tener vicios durante la secuela de la tramitación de ese arbitraje que finalmente van a afectar en forma significativa la calidad del laudo arbitral, que es, digamos, el producto final que vamos a tener como resultado de ese arbitraje. Por consiguiente, no podemos afirmar que hay un divorcio o que existe plena autonomía del arbitraje como disciplina especializada, porque estos principios lo impregnan, están presentes y sirven de base para la toma de decisiones de los árbitros o para las argumentaciones de las partes o para el ejercicio del derecho de defensa dentro del propio arbitraje. Yo creo que es fundamental regresar digamos, a resaltar el principio de la buena fe, porque a veces nos olvidamos de que se trata de digamos, un elemento central de la quilla del barco del arbitraje. Y hay afectación de buena fe cuando también estamos en un escenario como el que ha descrito Gonzalo, cuando habla de la falta de transparencia o cuando los árbitros no cumplen con el deber de información o cuando se oculta información o cuando se actúa esencialmente de mala fe. Entonces, es más, los árbitros muchas veces tenemos que recordarle a las partes que el principio efectivamente existe. Hay mala fe cuando la parte no presenta copia suficiente de los anexos para sustentar su posición. Lo tenemos que ver todos los días en los escritos que presentan las partes. Si no tienes un buen secretario o secretaria arbitral, o si el árbitro no es acucioso, después resulta que te das cuenta de eso cuando ya estás para laudar, muy tarde. Entonces, si sumamos a esto otras características, como por ejemplo las disciplinas que regulan el convenio arbitral, que esencialmente es un reflejo de otro principio muy viejo del derecho civil, que es el pacta sunt servanda. O sea, el convenio es obligatorio. Una vez, es muy parecido al matrimonio, se ha hablado acá de derecho de familia, una vez que lo celebro no lo puedo disolver unilateralmente. Es más, lo puedo ejecutar unilateralmente, no necesito de la otra parte para ejecutar el convenio arbitral. En cierto modo, ese era uno de los grandes problemas de nuestras reglas arbitrales del Código Civil del 84, cuando el deudor, sin duda, no tenía ningún interés en ir al arbitraje y el acreedor tenía que ir a un procedimiento de otorgamiento de compromiso arbitral, y el juez se demoraba probablemente unos 10 o 15 años, te otorgaba el compromiso y tu empresa ya estaba quebrada, pero podías arbitrar. Esos escenarios han pasado ya a un segundo plano. Y quiero rescatar acá otro tema, y hay referencias al convenio arbitral en la colección de la Biblioteca de Arbitraje. Y incluso hoy tenemos una serie de análisis llevados a cabo jurídicamente sobre los alcances del convenio arbitral, lo que implica el convenio arbitral, las consecuencias y los efectos que esencialmente se reducen a dos dimensiones: el efecto positivo que obliga a ir al arbitraje, con todo lo que eso implica, que como hemos mencionado, no es posible eximirse de esa obligación asumida en la medida que se cumplan los requisitos de la ley. Y el otro efecto, que parece que también nos olvidamos en nuestro país, es la exclusión de otros medios de solución de controversias y esencialmente la exclusión de otras vías. A mí me llama poderosamente la atención cómo poco a poco estamos teniendo una creciente jurisprudencia sobre nulidad de laudos arbitrales que se pronuncia sobre los temas de fondo vistos en el arbitraje, a pesar de que hay prohibición expresa en la ley de arbitraje al respecto. Y también me llama poderosamente la atención cuando tenemos la posibilidad de abrir ventanas por vía de la vía procesal constitucional para producir esta jurídicamente interesante jurisprudencia constitucional que se ha dado en el país en los últimos años, pero que al final lo que nos está dando como respuesta práctica, concreta y específica es que le estamos dando la espalda al efecto negativo del convenio arbitral, porque lo que está debajo de este convenio arbitral
es el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, las partes lo pactaron, es porque querían que se cumplan esos dos efectos básicos para que el arbitraje sea, digamos, un medio de solución de controversias que goce de seguridad jurídica. Entonces, esta obligatoriedad es una obligatoriedad derivada del convenio arbitral, pero como resultado del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Hay una serie de elementos y principios adicionales que nos llevan siempre a la reflexión civilista, y voy a cerrar con el último de ellos, que es el principio de la convalidación de los actos, que es muy poco conocido en la práctica local, porque el usuario del arbitraje piensa, por ejemplo, que hay preclusión en el arbitraje, y en realidad lo que tenemos es una ejecución de un convenio arbitral entre manos. Y esta ejecución de este convenio arbitral es simplemente lineal. Y desde esa perspectiva, la norma es clara cuando te dice que los actos se convalidan en la medida que tú no los impugnes. Es decir, si, para decirlo muy concretamente, si el tribunal arbitral emite una resolución y la parte que se siente perjudicada por esa resolución no la reconsidera, la ley simplemente da por convalidados los actos. Y esta es una herramienta, un medio que otorga seguridad jurídica al arbitraje, que curiosamente también tiene un origen civilista en la famosa doctrina de los actos propios, en el sentido que no puedo ir en contra de mis propios actos. Aunque ustedes no lo crean, se trata de un principio muy poco conocido en la práctica. Entonces, yo creo que este volumen 50, este trabajo gigante que se ha venido llevando a cabo durante años, ha implicado un aporte significativo, pero si aterrizamos en nuestra práctica cotidiana de los arbitrajes, nos vamos a dar cuenta y vamos a sentir que en realidad todavía hay mucho por hacer. Y ahí yo me encuentro todos los días con cosas como una excesiva procesalización del arbitraje, en donde el litigante arbitral te pide que proveas el escrito mediante el cual, por ejemplo, está cambiando de domicilio, ¿no? Y si no lo provees, entonces dice que estás afectando su derecho de defensa. Hay avances, hay nuevos reglamentos de las instituciones arbitrales que hoy permiten emitir órdenes procesales, pero también hay litigantes arbitrales que no quieren usar medios electrónicos y que te exigen que se les notifique en físico, y por consiguiente rechazan toda posibilidad de gestión virtual de los expedientes arbitrales. Y es decir, nos encontramos con un abanico de lo que llamaríamos paradigmas antiarbitrales que debemos definitivamente ir erradicando para que se perfeccione la práctica arbitral en el Perú. Y para esencialmente lograr eso, creo yo, a partir de, digamos, estos formidables aportes a los que se ha hecho referencia, es indispensable regresar a las canteras del civilismo, en los aspectos que resulten más beneficiosos finalmente para el arbitraje. Les agradezco mucho su atención, les cedo la palabra al doctor Castillo. Finalmente, invitamos a hacer uso de la palabra al director de nuestra colección, el doctor Mario Castillo Freire. Queridos amigos, no quiero abusar de su presencia esta noche. Estoy abrumado por vuestro cariño y compañía y por las generosas palabras de Milagritos, Gonzalo y Franz, muy queridos amigos que esta noche me acompañan. Además, agradezco la participación de mi querida sobrina María Claudia. Solo quiero destinar estos minutos para agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible la existencia y continuidad de la Biblioteca de Arbitraje. En primer lugar, a los autores de los libros, tanto a quienes han escrito obras individuales como a quienes han participado en las numerosas obras colectivas que hemos publicado.
En especial, quiero agradecer a quienes han sido mis coautores, el notable periodista Ricardo Vázquez Kunze y mis muy queridos y brillantes colegas Rita Sabroso Minaya, Laura Castro Zapata y Joel Chipana Catalán, y además a Verónica Rosas de Lastaín, abogada de mi estudio, y a Maciel Silva Santisteban por el valiosísimo apoyo brindado de manera cotidiana. También al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú por la permanente colaboración y confianza demostrada todos estos años en la persona de su exdirector, el doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, y de las doctoras Marlene Anchante Rulé, actual directora, y Silvia Rodríguez Vázquez, secretaria general. Quiero agradecer también a quienes han sido coordinadores y directores de los volúmenes que han constituido obras colectivas, en especial a Jorge Luis Collantes González, representante académico de la Biblioteca de Arbitraje en Europa. Sin duda, su participación ha sido decisiva en la proyección internacional que ha alcanzado nuestra colección. Y autores como María Antonieta Delgado, Aníbal Quiroga, Esteban Alba, Luis Puglianini, Juan Diego Guxiquén, Rodrigo Freitas, Irene Segarra Bayón y Gino Rivas. No puedo dejar de mencionar a quienes organizan importantes eventos de arbitraje y nos confían la edición y compilación de los mismos, como es el caso de Karina Zambrano, de Roger Vidal y recientemente de la joven y muy destacada colega Leslie Chica y su grupo de investigación en contrataciones del Estado, GICE. Además, a las autoridades de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, pues ser decano de su Facultad de Derecho me ha permitido continuar escribiendo sobre estas materias con regularidad. De igual manera, quiero referirme a nuestros proyectos en marcha para el año que comienza, los mismos que incluyen al menos la publicación de 10 volúmenes, compuestos, en primer lugar, por 3 obras compilatorias de congresos de arbitraje. Comenzaremos con el pionero y tradicional Congreso del Centro de Arbitraje de la PUC, en segundo término con el del GICE y también con el Congreso de Contrataciones Estatales y Arbitraje, todos ellos llevados a cabo durante el presente año. Además, publicaremos 4 obras colectivas, una escrita por profesores europeos y 3 por especialistas peruanos. A ellas se suman 3 libros de autores individuales: Concepto, Contenido y Formalidades del Convenio Arbitral, de Laura Castro Zapata; Arbitraje de Inversión, el Convenio CIADI, de Alem Ceballos; y, Dios mediante, la tercera parte de Entre el Derecho Civil y el Arbitraje. Mi mayor gratitud también para las señoras Mónica Benavides Segura y Katia Rosales Vázquez, pilares en los trabajos de coordinación y corrección de textos de la biblioteca, así como a Frida Murillo y Rosy Delgado, quienes con la imprenta FM Servicios Gráficos nos acompañan desde el comienzo de esta aventura intelectual. Y para concluir, solo unos datos estadísticos. En promedio, la Biblioteca de Arbitraje ha publicado, y ahí están al fondo, salvo los que están acá debajo de la mesa, ¿no? En promedio, la Biblioteca de Arbitraje ha publicado 4.54 volúmenes por año, con un total de 23.859 páginas, lo que equivale a 2.169 anuales, 180.75 por mes y 6.025 páginas por día. Y todo esto para ustedes, queridos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Ahora los invitamos a pasar al cóctel a las afueras del auditorio. Gracias.